Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Les agradezco mucho sintonizar nuevamente el podcast y tenemos hoy nuevamente al doctor Alejandro Madrid, que tenemos un tema muy interesante sobre, o bueno, con relación a nuevamente a neurocirugía. Y bueno, la vez pasada lo tuvimos ya con nosotros, hablando sobre un poco más que nada de la vida en la neurocirugía y más que nada en lo personal, cómo vivió en la residencia esta situación, que fue una situación bastante, obviamente, como todo, de mucho sacrificio, pero ahora toca hablar un poco de más o menos qué trabajo es lo que hace, ahora sí que una embarradita de, de, de lo que ha hecho, de lo que sigue haciendo, y sobre todo y muy específicamente de cirugías o las cirugías que para él han sido las más interesantes y que obviamente pues nosotros nos vamos a enterar, tanto los que pertenecemos al gremio médico y para los que no, bueno, pues creo que es un tema bastante bueno, sobre todo porque, bueno, a veces, sobre todo los que no son médicos, por supuesto, pues no tienen como mucha idea de cómo se hace una cirugía o por qué lo pueden operar, por qué enfermedades. Entonces, bueno, nada más, doctor Alejandro, ¿cómo estás? Mm. Hola, Ander, buen día. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí contento de poder compartir un ratito contigo y poder platicar de estos temas interesantísimos. Sí, no, pues al contrario, y bueno, pues, como decíamos, ¿no? Son algunas situaciones en medicina que siempre comparamos como, bueno, nosotros los médicos en la clínica y lo quirúrgico, ¿no? Yo creo que los quirúrgicos también hacen clínica, entonces, bueno, pero lo que obviamente más apasiona y lo que más les gusta es estar en quirófano. Entonces, muchas veces pues tienen casos que a veces son interesantes. Interesantes puede ser a lo mejor unas experiencias buenas, a lo mejor algunas malas, algunas situaciones peligrosas, ¿no? Porque a veces los pacientes llegan a tener ciertas complicaciones y a veces hasta con el peligro de caer en un paro cardiorrespiratorio en el quirófano y bueno, pues ustedes tienen que actuar de manera rápida, ¿no? Háblese del cirujano, del anestesio, del ayudante, del segundo ayudante, de los enfermeros que están ahí, del circulante, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que son temas que a veces dejamos un poquito ahí, pero que estaría bueno que nos hablaras un poquito de eso. Obviamente, con base en tu experiencia, con base a lo mejor a tu propio top, ¿no? A lo mejor tu top 5 ahí de situaciones, o experiencias bonitas, malas, curiosas, no lo sé, que tú nos puedas compartir. Y pues nada, te dejo el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Ander. Pues sí, la verdad es que hablar de específicamente este tema de cirugías encaminadas a resolver un problema traumático, hablando de accidentes, es un tema amplio, es un tema complejo porque hay muchas circunstancias que hay que tomar en cuenta, como bien lo mencionas. No solamente los aspectos quirúrgicos durante el proceso de la intervención neuroquirúrgica, sino todo lo que engloba a un paciente con un traumatismo desde el momento en el que ocurre el accidente, los mecanismos de acción, la cascada de fenómenos fisiológicos, químicos, físicos que ocurren después de un traumatismo, después de un accidente, el tiempo en el que recibe el primer socorro, después el tiempo en el que se traslada a un centro de atención de un nivel suficiente como para que se pueda realizar una neurocirugía, la cirugía en sí, por supuesto, y después los cuidados postquirúrgicos, ¿no? Son temas complejos y son temas extensísimos. La verdad es que la cirugía de trauma es una cirugía bien delicada, estresante también, tiene bastante de adrenalina y bueno, podemos ahorita platicar de muchos casos, ¿no? La verdad es que hay de trauma, hay desde cosas pequeñitas, bueno, pequeñitas a lo mejor como desde el aspecto neuroquirúrgico que uno dice, esto no es tan complejo, ¿no? Como por ejemplo una herida de la cabeza, de la piel de la cabeza, que tiene también lo suyo, hasta cosas grandes, fracturas, lesiones intracraneales, hematomas, sangrados grandes. Todos son temas complejos y también muy bonitos, ¿no? Muy apasionantes, porque todos tienen lo suyo.
Sí, no, me imagino, y creo que la cuestión del trauma, pues lo hace ser como más interesante porque es generalmente multidisciplinario, ¿no? O sea, ustedes entran a quirófano, no solo los neurocirujanos, por supuesto, entra el traumatólogo, y no sé, alguna otra, otra especialidad que pueda ahí entrar, pero generalmente son, si no mal recuerdo, y si digo, si no, sin temor a equivocarme, es más bien con temor a equivocarme, es el neurocirujano y el traumatólogo generalmente en este tipo de cirugías, o qué otra disciplina normalmente entra en este tipo de eventos. Sí, dependiendo, por supuesto, del Ujú, trauma, del claro, sitio del trauma y del mecanismo, por supuesto, del mismo. Pero sí, traumatología, yo creo que ellos se llevan el primer lugar en atender pacientes con lesiones secundarias a accidentes. ujú, Neurocirugía es una especialidad que va de la mano también del trauma, porque también es uno de los problemas que más atendemos en la población claro. general. También cirugía general, diría yo, o cirugía cardiotorácica también por los traumas abdominales y torácicos, ¿no? Y algunas otras especialidades también quirúrgicas, por supuesto, como cirugía maxilofacial, otorrino, oftalmo, cuando hay traumas de la cara, ¿no? Sí, 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 es lo que decíamos, ¿no? Digo, entran bastantes disciplinas ahí dependiendo del mecanismo de lesión y obviamente si fueron el golpe primario, pues si fue en la cabeza, bueno, pues ahí sí ya a lo mejor el neuro tiene ahí como la tarea más pesada. A lo mejor si fue una caída de algunos pisos y cayó parado, bueno, pues ahí ya yo creo que trauma es el primero, ¿no? Y a lo mejor de manera secundaria, a lo mejor no tan grave, un golpe en la cabeza, que a lo mejor sí amerita una cirugía, pero como dices, a lo mejor es un poco más corta, ¿no? Dependiendo del mecanismo, como bien mencionamos. Y bueno, y en tu caso, ahora sí que hablando, es obviamente muy subjetivo, ¿no? Por supuesto, pero en tu caso, a nivel personal, ¿cómo, qué cirugías para ti han sido de las que has vivido las más como, pues no sé si llamarlo curiosa, curiosas, malas experiencias, buenas, pesadas, porque también el tiempo, me imagino que es, obviamente tienen horario de entrada y eso a veces, pero de salida yo creo que pues hasta que el paciente esté lo mejor posible, ¿no? Sí, eso es cierto. La verdad Ujú, es que cuando vamos a operar a un paciente es muy común esa pregunta del familiar o del paciente si está en condiciones de hablar, ¿cuánto va a durar la cirugía, no? ¿Cuánto tiempo espero para preocuparme? Y siempre decimos, pues, lo que se necesite. A veces ni nosotros mismos, o más bien siempre, es que nosotros tampoco sabemos el tiempo que va a durar una cirugía específico porque eh, todo depende de muchas cosas, hay muchas variables que tomar en cuenta y esas variables no dependen tanto del cirujano o del anestesiólogo, sino del mismo paciente, de sus comorbilidades, del grado del trauma. Entonces son sí, claro. cirugías que pueden durar minutos, una hora tal vez, hasta varias horas, dependiendo de estas características del trauma, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una de las cirugías más largas que me ha tocado respecto al trauma. Fíjate que antes de hablar de esa cirugía, normalmente una cirugía de trauma pensamos que podría ser un poco más rápida que el resto de las cirugías que hacemos, ¿no? Porque en las cirugías de base de cráneo, de tumores, eh, de resecciones amplias cerebrales, pues son cirugías que tienen una preparación previa muy importante y también el abordaje quirúrgico, es decir, la manera en la que nosotros accedemos hacia el cerebro, en la que abrimos el cráneo, la piel, pues generalmente eso también lleva bastante tiempo. En el caso del trauma, de las cirugías por accidentes, este tiempo, bueno, corre en contra nuestra porque Así generalmente es. es un paciente en el que no tenemos controlado nada. El paciente llega a urgencias, puede llegar con un sangrado, por ejemplo, y lo que tenemos que hacer es controlar el daño, limitar ese sangrado y resolverlo pronto para evitar que haya complicaciones serias por el sangrado, por la lesión cerebral. Entonces, aquí en estas cirugías, no digo que no se preparen, pero sí tenemos que actuar mucho más rápido, hacer abordajes mucho más vertiginosos, entrar rápido para tratar de resolver el problema y que no siga
causando daño a esta lesión primaria. Por lo Sí, tanto, son cirugías que normalmente no deben de durar tanto tiempo, diría yo, pero después de que se ha resuelto ese problema inicial, digamos el sangrado, la lesión cerebral, se ha limitado el daño que más nos preocupa, bueno, pues a veces después de este periodo nos corresponde hacer la reparación, ¿no? Y justamente a eso iba con la cirugía que te quería platicar. Eh, es un paciente que tuvo una agresión, una agresión por arma de fuego, bueno, intentaron hacer un homicidio, le dieron un balazo en la región temporal derecha, la bala atravesó todo el cráneo por encima y atrás de las órbitas de los ojos y después salió del otro lado del cráneo. Entonces, ok. esta bala pues, lesionó muchas estructuras importantes del cráneo, del cerebro, vasos sanguíneos y por supuesto los dos ojos. Así que lo que correspondía inicialmente, bueno, era limitar el daño en cuanto al sangrado, a la lesión cerebral, y pues tuvimos que hacer un abordaje muy amplio, una cirugía extensa en la que la incisión, el corte que hacemos a la piel, pues va de una oreja hacia la otra, como una diadema. Y entonces lo que hacemos es retraer la piel, ya que hemos cortado, ya hicimos la incisión, retraemos la piel, exponemos el hueso, el cráneo, y luego cortamos el cráneo en una ventana bastante grande, amplia, para que nos permita trabajar con todo esta secuencia de fenómenos, te decía hace rato, fisiológicos, que desencadena, o más bien fisiopatológicos, que desencadena una herida, una lesión de este tipo, el edema cerebral, el sangrado, la lesión de las cubiertas del cerebro, que son las meninges, pues todo eso conlleva muchas lesiones que hay que reparar todas. Así que hacemos un abordaje muy amplio, tratamos de disminuir el daño al cerebro con poca retracción, tocándolo lo menos posible, y después de limitar el sangrado, ya de reparar las lesiones de los vasos sanguíneos, las lesiones vasculares, pues hemos llegado a un momento de estabilidad del paciente, de tranquilidad, y en ese momento toca hacer la reconstrucción de la base del cráneo. Te decía que la bala pasó a través del techo y de las órbitas, por lo tanto rompe una estructura importante del cráneo, que es el Ujú, piso anterior. El piso anterior, digamos, es justamente la parte inferior del cráneo en la parte frontal, y esta parte inferior, donde reposan los lóbulos frontales del cerebro, pues es una estructura que íntegramente pues no permite el paso de ninguna sustancia, de nada, pues es una cavidad normalmente sellada. ajá, Una vez que ha ocurrido el balazo, bueno, al destruirse ese piso, todo el líquido que se produce en el cerebro pasa a través de esas aperturas, esas fracturas que hay en el hueso, y pasa a la nariz, pasa afuera donde no debería estar, y puede ocurrir muchos más riesgos. Eso se llama fístula, el líquido que corre del cerebro hacia otros espacios. Es una fístula de líquido, que el líquido del cerebro se llama cefalorraquídeo, así que esto hay que repararlo porque es un riesgo importante de que ese líquido comunique una cavidad que normalmente es estéril, como es el cráneo, primero con el exterior, con la piel, que tiene bacterias normalmente, y otra con cavidades del cuerpo contaminadas, como la nariz, que está llena de bacterias y virus también, que normalmente todos tenemos. Y bueno, hace que esta comunicación ocasione un riesgo de infección y que estas bacterias y bichos puedan entrar hacia el cráneo, a esta cavidad esternal, e infectar y ocasionar una meningitis o una encefalitis, que son infecciones del cerebro y de las cubiertas del cerebro. Por lo tanto, hacer una reparación ahí es importantísimo, y hacer una reparación exhaustiva y sellar por completo la cavidad, reparar el piso del cráneo para que las meninges, al ser selladas, y después el piso del cráneo, eviten esa comunicación anómala entre el líquido, el cerebro, la cavidad intracraneal, y otras estructuras que pudieran ocasionar la infección. Entonces, estas son cirugías largas, 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 porque hay por que ejemplo, la estabilidad, ¿cuánto tiempo llevó? La estabilidad únicamente, ¿cuánto tiempo llevó aproximadamente? ¿Te el acuerdas? llevarlo a la estabilidad, yo diría que tal vez una hora,
¿no? En lo que Ah, okey. abrimos, eso es, te digo, es rápido, hay Ajá, que sí, sí, entrar, sí. rápido, reparar, evitar el sangrado y llegar en ese momento, te digo, yo creo que una hora, ¿no? Eso Okey, tienes que hacerlo pronto, porque si no el paciente se complica y las posibilidades de éxito es disminuyen. menos, claro. Y después de eso, bueno, son horas de trabajar sobre la base del cráneo y poner algunos injertos, algunos materiales como placas de titanio, atornillar con mini tornillos estas placas, el hueso, también utilizar suturas, por supuesto para las cubiertas del cerebro, las meninges, pero también a veces usamos suturas para asegurar el hueso, ¿no? A veces lo fijamos con la misma sutura, hacerle hoyitos, agujeritos una sierra, un taladro muy pequeñito que tenemos. Entonces vamos haciendo una reconstrucción anatómica de cómo era el cráneo, como sabemos que debe ser el cráneo, en una región donde prácticamente la anatomía está completamente perdida. ¿No? Entonces, esto te lleva mucho tiempo. Sobre todo tienes que ser muy minucioso en evitar eso, la fístula. Eso es uno de los temores, yo diría, más importantes en este tipo de cirugías, porque si hay una fístula, a pesar de que la cirugía haya sido un éxito, a pesar de que se haya limitado el daño, que el cerebro no se haya inflamado demasiado, que el sangrado no haya sido extenso, pues una fístula puede complicar al paciente y te decía, llevarlo a una meningitis que puede ser una enfermedad mortal, ¿no? Así es, así es. Okey, y después ya viene la bueno, y antes de eso, pues, ¿cómo es la? Digo, para que yo lo conozco, obviamente, pero para la gente que no, o sea, llega el paciente a un hospital de esa en esas condiciones, o sea, de urgencia y de que ya. Entonces, en el momento, ¿quién lo capta primero? O sea, ¿quién es el médico que capta primero esa atención? ¿El urgenciólogo? Sí, Ajá, por así es. supuesto que el paciente ya fue atendido en el lugar donde fue el accidente por los servicios de emergencia. Así Generalmente es. son paramédicos, también pueden tener ahí algún médico de emergencias y ahí durante el traslado ya son tratados, ¿no? Porque son pacientes que generalmente tienen un deterioro neurológico importante, y entonces pues a veces el paciente no puede respirar por sí mismo, no puede controlar la vía aérea, me refiero a que no tiene los reflejos de protección, por ejemplo, Ajá. toser, la náusea. Entonces, todos esos reflejos a veces están abolidos y necesitamos proteger la vía aérea para que el paciente Ujú. pueda seguir respirando. Entonces, a veces desde el momento en el que ocurre el accidente, los paramédicos y los médicos de emergencia llegan a atender al paciente y inmediatamente en ese momento empiezan con la atención primaria, que es revisarlo, que respire, que su latido cardíaco sea suficiente y adecuado, que su presión sea adecuada, entonces controlar algunas hemorragias incluso en ese momento. Y bueno, Canalizarlo también. trasladan al paciente Ujú. durante el traslado, a veces también incluyen alguna administración de medicamentos y al llegar al hospital, efectivamente, el médico que lo recibe es el urgenciólogo, que es también parte fundamental de este sistema Así de es. emergencias porque es quien revisa al paciente y que también empieza a darle la atención primaria, ¿no? Así es. Y ya de ahí, ya obviamente se mueve para esta parte que llamamos la interconsulta. Ya obviamente identifican qué es lo que tiene el paciente. La interconsulta es básicamente la derivación sí, el llamamiento, digamos, de otras especialidades, porque bueno, ven precisamente el tipo de lesión y el urgenciólogo en ese momento dice, ¿saben qué? Van a llamar a neurocirugía, llamen a llamar a traumatología, etcétera, etcétera, para que lo vayan a ver. En ese momento, pues obviamente a ustedes les llega esta casi casi batiseñal, ¿no? De urgencia, Sí. y les dicen, ¿sabes qué? Tenemos un paciente así, así, y vayan a ver. Entonces van corriendo, lo checan, y en ese momento, ¿sabes qué? Vámonos a cirugía. Obviamente ustedes son los que deciden que va a quirófano en ese momento. Sí, normalmente Ajá. los urgenciólogos hacen una evaluación integral, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, en este caso fue una lesión por arma de fuego en la cabeza, bueno, Ujú. siempre tratan de descartar o de confirmar algunas otras lesiones que sean sospechosas. A veces, por la urgencia, pues uno puede pasar por alto, ¿no? Algún otro tipo de lesiones. No sabemos si pudo haber recibido otro impacto de bala, o si en Claro. la caída Ujú. se lastimó un brazo, o si en el traslado, no sé, ocurrió algún Algo, ¿no? accidente y esto. Entonces, Ujú. así que hacen una evaluación integral y efectivamente después de descartar o de confirmar alguna otra lesión, bueno, ya nos hablan y nosotros efectivamente también hay que actuar rápido, ¿no? Normalmente cuando llega un paciente de trauma, sobre todo trauma craneal, por supuesto,
lo primero que se hace son estudios, estudios de sangre, estudios de gabinete, y entre los de Claro, sí. gabinete se incluye la tomografía de cráneo, que ese es un estudio esencial, es básicamente lo más importante que se debe hacer en cuanto a los estudios para poder determinar el grado de daño del paciente, el diagnóstico, por supuesto, y la necesidad de un tratamiento quirúrgico. Sí, correcto. Sí, no, y eso es algo complejo. Digo, a pesar de que el paciente esté en esas condiciones, se requieren esos laboratorios para precisamente ver las condiciones. Porque, bueno, si obviamente tiene algo que no pueda, o que nos indique que no pueda aguantar alguna cirugía o alguna situación con la coagulación o algo, pues va a ser complicado que pueda aguantar una cirugía. Pero bueno, todo esto que les estamos platicando, pues es súper rápido porque el paciente requiere la atención, pero ya, o sea, ya es, obviamente dan prioridad a ese tipo de laboratorios porque hay otros pacientes que a lo mejor están en el hospital por estar estables, ¿no? O son pacientes que sí, o sea, a lo mejor están graves, pero vaya, dentro de la gravedad están estables. Pero este paciente que llega, pues es un paciente que sí o sí, el tiempo está en contra de esta persona. Entonces, estos laboratorios que llevan, pues eso los marcan como prioritarios para que salgan en no sé cuánto tiempo, pero es muy rápido. Y ya que salen, pues entonces ya se analizan por parte de los especialistas y en ese momento vámonos para el quirófano, ¿no? Sí, eso es importante. Fíjate que normalmente cuando llega el paciente, todo el equipo de urgencias lo rodea y quien está a la cabeza o quien está al mando da las órdenes para, en este momento toma laboratorios, en este momento hazles interconsultas, en este momento alguien ya está revisando la vía aérea, alguien ya está revisando la respiración, ya está revisando si hay una circulación adecuada, si no tiene sangrados en alguna parte del cuerpo. Todo es como muy simultáneo y rápido, como bien lo dices. Y una parte importante de lo que mencionas es que una vez que obtenemos los laboratorios, y como este proceso es simultáneo, pues también se está obteniendo ya a veces la tomografía. Y si recibimos la tomografía incluso antes de tener los resultados de los laboratorios, a veces por la urgencia hay necesidad de pasar al paciente a quirófano incluso sin tener laboratorios. Del tiempo que transcurre entre la llegada del paciente grave con un traumatismo craneoencefálico al quirófano es cortísimo, debe ser de minutos. Y en esos minutos, bueno, a veces el proceso de realizar los laboratorios no es No es suficiente. tan corto, Así claro. que entramos al quirófano a veces sin conocer esos laboratorios y ya en el transcurso de empezar la cirugía, de vestir al paciente, de hacer la sepsia y la antisepsia, pues ya obtenemos resultados y con eso ya nos damos una idea mucho más amplia de lo que además necesita el paciente, además de la cirugía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, esto, digo, obviamente aquí es prioridad, ¿no? A veces es tan grave la situación que a lo mejor, aunque tenga unos tiempos de coagulación ahí no tan adecuados, pues se mete, ¿no? Y a lo mejor en el momento en que, como dices, están con la sepsia, antisepsia y notan esto, pues igual, ¿no? Es como considerar, no, pues tiene que entrar. O sea, a lo mejor entra y vemos cómo lo hacemos y hay que arreglar esta situación porque si no, el paciente pues no va a sobrevivir, ¿no? Y bueno, la situación que comentabas, dices que ya después de que se estabiliza lo más que se pueda el paciente, a este paciente se le tiene que hacer esa reparación. Esta reparación en particular con este paciente, ¿cuánto duró más o menos? Sí, te decía, si comparamos el tiempo en el que pudimos acceder al cerebro y reparar estas lesiones primarias, contener el daño, que es una hora, yo diría que después de eso nos tardamos unas 5 horas en reparar la base de cráneo, el hueso nada más, ¿no? Nada más Poniendo el estas hueso. mini placas, los injertos de la dura madre, que es la protección del cerebro, cerrando estas fístulas, asegurándonos que no haya fugas, lavando, por supuesto, porque esto es una herida contaminada al comunicar cavidades y bueno, al ser una herida abierta, pues hay que hacer unos aseos muy minuciosos también. Entonces, todo ese tiempo y sobre todo la reparación del hueso, la reconstrucción de los huesos de la órbita, de la frente, los temporales, pues eso tomó unas 5 horas. Entonces, es 5 veces el tiempo que nos tomó llegar al cerebro Ujú. en hacer la reparación del cráneo. Sí, o sea, no, imagino ya que se aseguran todo,
A veces hay algunos pacientes que requieren de entrar a cirugía otras, o sea, muchas veces más. Bueno, no sé si muchas, pero al menos sí otras 3, 4 veces, porque a veces en una cirugía, pues no es posible, ¿no? Pero al menos ahí ya se estabilizó el paciente, se reparó lo más que se puede. Y no sé en este caso con este paciente, pero hay pacientes que sí llegan a entrar a quirófano muchas veces, ¿no? Y yo me acuerdo que viví una cirugía, bueno, no, yo no entré, pero me enteré de una cirugía cuando era interno, un politrauma, que una niña, pero llegó a entrar creo que como 6 veces a quirófano para poder terminar de reparar, y eso ya le tocó más que nada al trauma. Sí entró neurocirugía, pero el trauma le tocó entrar con ella como 6, otras 7 veces más, porque obviamente fue una cuestión de un politrauma, o sea, es decir, todas las partes del cuerpo fueron afectadas. Creo que se rompió todos los huesos del cuerpo, no sé cómo estuvo, pero creo que fue un accidente que la atropelló un tráiler, me parece, algo así. Entonces, pues, o sea, es entrar a quirófano muchas veces y obviamente la estancia del paciente son a veces de meses, o sea, muchos meses. Sí, fíjate que a veces en estas cirugías hay prioridades y la prioridad inicial es salvar su vida. Así que es cierto, a veces estas cirugías no se convierten en una o dos, sino en varias, y esto porque, te decía, inicialmente puedes estabilizar al paciente, limitar este daño primario por la lesión aguda, y si el paciente ya no está en condiciones de continuar una cirugía, por ejemplo, una reconstrucción de la base de cráneo, o un lavado o alguna otra circunstancia que requiera que sea mucho más amplia esta cirugía, si el paciente no está en condiciones, pues el riesgo aumenta. ¿De qué riesgo? De que pierda la función o de que pierda la vida, ¿no? Hay pacientes que están inestables hemodinámicamente, es decir, que tienen la presión baja, que su corazón ya no está latiendo suficientemente fuerte o suficientemente rápido, y entonces son pacientes que si se continúa la cirugía puede haber más sangrado o exponemos al paciente a otras circunstancias de estrés y otros cambios fisiopatológicos que puedan ocasionar que las cosas vayan mal en la cirugía. Así que es cierto, a veces limitamos el daño, vamos a lo que se causó el problema principal para salvar su vida en ese momento y después de haberlo estabilizado, termina la cirugía, cerramos y decimos, ok, vamos a seguir estabilizándolo, vamos a lo que haya que hacer, transfundirle sangre, ponerle medicamentos, ponerle catéteres, otras ondas, otra cirugía en otra región del cuerpo. Y después de eso, bueno, se continúa con una cirugía secundaria o una tercera cirugía. Sí, 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 por eso es que la pregunta a veces, incluso como dice, ¿no? ¿Cuánto va a durar la cirugía? Pues a lo mejor hasta días, señor, quién sabe, digo, ojalá que no, pero, o sea, puede ser que sí, días, digo, obviamente no días o sea, todo de recorrido, pues por supuesto que no, no es posible, pero sí hay cirugías de ese tipo. Y con este paciente, ¿cómo salió al final? ¿Sobrevivió? ¿Alguna secuela o algo? Sí, digo, por supuesto que en las cirugías de trauma te decía que están encaminadas a reparar el daño, a limitar la lesión. Entonces, por supuesto que durante el traumatismo inicial, durante, en este caso, el impacto de bala, pues la bala por sí misma ya ocasionó lesión. Aunque uno vaya a reparar y uno vaya a limitar estas cosas, el objeto del arma de fuego ya ocasionó una lesión cerebral en los nervios, en los vasos sanguíneos, y esto definitivamente genera secuelas, secuelas permanentes. Así que, bueno, la intención de la cirugía era evitar que el paciente muriera en ese momento y se logró. Afortunadamente pudimos reparar la base del cráneo, no tuvo fístula, no tuvo salida de líquido por ningún lado, ni por la herida, ni a través de la nariz y al paciente le fue muy bien. Perdió evidentemente la visión de los dos ojos por la lesión que hubo en los nervios ópticos, pero el paciente vivió y pudo recuperarse, incluso se fue caminando a su casa, ¿no? Cuando se fue de alta. O sea, digamos, lo más grave, y bueno, por supuesto es grave, es haber perdido la vista, bilateral. O sea, eso fue lo más, o sea, no perdió sensibilidad, no, nada, nada, motor, nada absolutamente. Sí, sí, fue simplemente, bueno, no simplemente más bien fue únicamente la vista.
Sí, es una secuela grave, por supuesto, Sí, claro. pero te decía, a veces eso no lo podemos cambiar porque ya es un daño Sí, que ya, va implícito por la lesión de la así es. bala. Pero sí, la verdad es que al paciente le fue muy bien en los demás aspectos porque no tuvo más secuelas, podía moverse de los dos lados del cuerpo, tenía buena fuerza, caminar, estuvo consciente, platicaba, incluso Ujú. entendía perfecto. Entonces, desafortunadamente tiene esta secuela grave, pero el resto de las funciones neurológicas se pudo preservar. No, pues está perfecto. O sea, la verdad es que es un trabajo arduo y la verdad es que por eso lo dije cuando tuvimos el primer capítulo. La verdad es que son cuestiones que como médico tienes que decidir desde un principio, ¿no? Si quieres de verdad esta parte de medicina, porque, por ejemplo, ayer tú me lo dijiste, o sea, yo ya a las 7 ya había terminado, pero ¿qué crees? Que se me atravesó otra cirugía y pues a lo mejor tenías pensado irte allá a dormir a tu casa, estar con tu familia, no sé, sepa yo, y terminaste regresando 2 de la mañana, 3 de la mañana a tu casa. Entonces, pero este tipo de cosas, supongo que la satisfacción pues es indescriptible, ¿no? En cuanto a decir, ah, mira, qué bien que a lo mejor, obviamente, el mecanismo de circunstancia que fue la lesión, pues por supuesto perdió la vista, pero el paciente está vivo. O sea, el paciente gracias al conocimiento, gracias al estudio, al sacrificio que he logrado durante tantos años junto con mis colegas, pues bueno, miran, o sea, ese es el resultado de que el paciente pues esté bien, o sea, dentro de lo que cabe, pues está bien, ¿no? Sí, fíjate que en estos casos yo creo que no hay ningún cirujano que en el momento de la cirugía piense que está cansado o se dé cuenta que ha pasado mucho tiempo ¿No? o esté pensando en otra cosa, ¿no? Normalmente no te das cuenta, no tienes hambre, no te da sed. Sí, eh, Hay una adrenalina importante, una descarga adrenérgica importante y esto, por supuesto que va de la mano de la gravedad del paciente, ¿no? Así que en esos momentos hay una fotografía muy famosa de unos cirujanos, me parece, de cardiotórax que terminan rendidos, tirados en el suelo después de una cirugía extenuante larguísima. Y eso sí, al terminar la cirugía, me terminas, imagino. pero tundido, ¿no? La Como verdad si es hubieras que son corrido un cirugías. maratón, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, y ahora sí ya te da hambre, te da sed, ya quieres ir al baño, ya mil cosas, pero durante la cirugía no te das cuenta y es lindo porque eso significa que estás poniendo toda tu atención y tu Así empeño es, en el el paciente, lo enfoque, que se necesita en ese momento, ¿no? Y sí, después de esto, digo, te cansas, llegas tarde a casa, no comes, lo que sea, pero la satisfacción es claro. importantísima, es muy grande porque en este caso, por ejemplo, le fue bien al paciente, ¿no? Y eso son cosas que no cambias por nada. Sí, no, totalmente. Y precisamente para eso estudias tantos años, ¿no? O sea, yo creo que, como, bueno, ya lo sabemos, fue un sueño que tú tuviste, lo cumpliste, y que obviamente en ese momento, no sé si fue de tus primeros pacientes, pero imagínate que de los primeros, no sé, 3 pacientes que tuviste, tú hayas obviamente intervenido y haber puesto este importantísimo granito de arena para que el paciente se haya ido caminando. Entonces, como dices, wow, no, es un orgullo, para ti mismo, ¿no? La verdad es que creo que sí está muy bien y de verdad que bueno, y obviamente pues para tus colegas que intervinieron en ese caso, y bueno, en todos los que has tenido y en algunos que nos vas a platicar. Pero sí, es una labor bastante, y desde que, como dices, desde que el paciente tiene el accidente, desde que llaman a la ambulancia, simplemente manejar una ambulancia a la velocidad que tiene que llegar, la atención prehospitalaria, es decir, ya estos paramédicos, el trabajo que hacen también es primordial, porque si el paciente no llega con una vía, es decir, canalizados o por donde le van a meter el medicamento o lo que sea, pues imagínate, es más tiempo perdido. Pero entonces esta atención es larguísima, bueno, no tan larga, pero me refiero a que para el paciente sí. Entonces, desde esa atención hasta que el paciente sale caminando es un resumen de la preparación que tiene cada uno de ustedes para poder salvar a un paciente. Entonces ya pacientes que a lo mejor, como dices, ya programados, que tienen una cirugía, un tumor, no es que sea fácil, por supuesto no lo es,
pero ya está programado, como que se vive un estrés distinto, siento que es menos, pero obviamente ya hablando de un cáncer, un tumor cerebral, a lo mejor en el trans de la cirugía, pues ya es otra cosa, o sea, ya un tumor se te puede complicar y bueno, pues sí ya es otra cosa, y obviamente es más tiempo dentro del quirófano. Pero bueno, en sí, esto fue ¿cuántos años tenía este paciente? Este paciente tenía unos 40 años, paciente joven, Joven, ajá. eh, deportista, por cierto, y bueno, eso son cosas también que ayudan, ¿no? La verdad es que Sí. la cirugía de trauma, el porcentaje mayor de pacientes que mueren en México jóvenes es por trauma, Ujú, por accidentes y por violencia, por supuesto. En este caso estamos hablando de violencia física, ujú. pero afortunadamente, cuando los pacientes son jóvenes y sanos, eso también ayuda mucho porque si no tienen otras enfermedades, por ejemplo, de la coagulación, del corazón, metabólicas Crónico-degenerativas, como la claro. diabetes, pues Ujú. eso siempre nos ayuda a que haya cicatrización más rápida, a que el cuerpo tolere mucho más ese evento traumático. Y bueno, si el paciente es joven y se recupera adecuadamente, pues también eso nos ayuda a poderle dar una rehabilitación adecuada y que pueda vivir muchos años más con menos secuelas, con mucha más calidad de vida. Sí, y por eso es importante, y siempre lo menciono en el programa, que siempre haya esta voluntad de cuidarse. No sabemos qué tipo de circunstancia nos pueda pasar día a día. Es decir, ahorita pues, a lo mejor es filosofía, ¿no? Pero a lo mejor ahorita estamos bien, pero saliendo nos pueden, digo, tocamos madera, pero podemos sufrir algún accidente, que nos atropellen, que lo que sea. Entonces, si uno hace ejercicios y nos mantenemos sanos, es mucho más fácil para nuestro cuerpo aguantar este tipo de eventos. Imagínate un paciente obeso con este tipo de situaciones, pues imagínate, o sea, es mucho más difícil pasarlo al tomógrafo, mucho más difícil moverlo, mucho, o sea, y eso es tiempo. Entonces, simplemente incluso con la movilidad es súper complicado. Entonces, todo esto conllevará, imagínense, no solo ahí, sino a nivel fisiológico, o sea, que tenga una enfermedad, que su sangre no coagule bien, que tenga grasa visceral, o sea, todo este tipo de situaciones complican mucho más una cirugía y por supuesto que es motivo para que un paciente pueda fallecer, porque esto complica mucho más la terapéutica de un paciente. Sí, claro, son pacientes complejos como lo hemos mencionado todo este tiempo, solamente por lo que ocasionó el trauma. Y si además le sumamos estas comorbilidades, estas enfermedades que puede tener un paciente de metabólicas, depresión, de o alcohólicos, por ejemplo, ¿no? Los pacientes que padecen de alcoholismo también nos llevan a algunos otros trastornos hepáticos, de la coagulación, de la sangre, incluso neurológicos. Así Así es. que sí es cierto que los pacientes que tienen estas otras enfermedades que pudiesen controlarse o que pudieran tratarse de una manera adecuada con ejercicio, con una buena dieta, con buenos hábitos, pues sí, la verdad es que son pacientes mucho Ayuda más mucho. complejos y que sí aumentan el riesgo de complicarse, no solo por el trauma, sino por estas enfermedades. Y a veces las heridas no cicatrizan adecuadamente o se infectan, es mucho más factible que se infecten Así es. o que el cerebro lo tolere mucho menos estos eventos, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Una enfermedad crónico-degenerativa, como sea, nos hace un poco más vulnerables, están inmunosuprimidos, por así decirlo, y pues obviamente están a expensas de cualquier virus o bacteria oportunista que pueda estar rondando por ahí y complica, por supuesto, esta situación. Pero bueno, ¿qué otra cirugía te recuerda o te acuerdas no sé, pues a lo mejor de tu etapa de residencia, tal vez? Sí, hay varias. Creo que platicamos en el capítulo pasado de una paciente, una bebé de 4 años que había caído de la azotea Ah, sí, cierto. y tuvo un trauma craneoencefálico severo. Un trauma craneoencefálico Ujú, severo es cuando el paciente tiene el golpe y después su estado neurológico, es decir, su estado de la conciencia disminuye. El paciente queda en coma. Entonces, esta niña ujú. justamente llegó en coma al hospital
Por supuesto que se le dieron las atenciones iniciales de proteger la vía aérea, es decir, que poner un tubo en la garganta para que pueda respirar, poner algunos medicamentos, catéteres para administrarle medicamentos, administrarle sangre, eh, el tener todo preparado para poder actuar en el momento necesario. Y bueno, esta niña tuvo un hematoma epidural. Un hematoma epidural es un coágulo, es decir, se rompe una arteria o una vena, sobre todo arterias en la cabeza, abajo del cráneo, entre la cubierta del cerebro, que es la dura madre, y el hueso y el cráneo. Entonces, estos hematomas, estos coágulos, se acumulan, crecen y comprimen el cerebro de una manera importante. En los niños, el cerebro generalmente se encuentra muy en contacto o muy cerca del cráneo. Hay muy poco espacio porque el cerebro va creciendo. Entonces, el espacio que hay o que queda entre el cerebro y el cráneo es escaso. Así que Ok, cualquier masa, cualquier volumen que aumente entre el cerebro y el cráneo, pues va a comprimir, por supuesto, el cerebro, porque el cráneo no se mueve, es hueso, pero el cerebro es muy suave. Así que en el caso de los hematomas epidurales que comprimen el cerebro por encima de la dura madre de su cubierta, pues son una urgencia absoluta, una urgencia neuroquirúrgica, porque al comprimir el cerebro, esto ocasiona algo que se llama hernia. La hernia es que el mm, cerebro se comprime por esta masa, por este hematoma, y se mueve hacia otro lugar, específicamente algunas partes del cerebro, y comprimen también el tallo cerebral. El tallo cerebral es una de las estructuras más importantes del cerebro porque contiene funciones vitales, ¿no? Como la respiración, el despertar, por ahí pasan las fibras que llevan el movimiento, la sensibilidad, muchas funciones esenciales para la vida están en el tallo cerebral. Y cuando el cerebro comprime el tallo cerebral, puede ocasionar secuelas permanentes muy graves e incluso rápidamente puede llevar a la muerte del paciente. Así que estas son cirugías de extrema urgencia. Cuando hay un hematoma epidural, y sobre todo en niños, digo, en todos los pacientes es importante, pero en niños se deterioran mucho más rápido por esta falta de espacio. Así que fue una cirugía y rápida también, llegando la niña, pasa a quirófano en minutos. Y bueno, hay que cortar el cabello, por supuesto, rápidamente también. Esto se llama tricotomía, rapar al paciente por completo para poder hacer una cirugía limpia y cómoda. Así que se rapa al paciente, la niña le cortamos el cabello, hicimos una incisión muy amplia. Este es en un solo lado de la cabeza donde estaba el coágulo, y también se hace una ventana, se corta el hueso de una manera importante para que en esa ventana podamos trabajar para quitar el coágulo. En este caso es una cirugía de urgencia, no solo por la compresión del cerebro, digo que eso es lo más importante, pero también porque en ese momento la paciente estaba sangrando, la arteria que se había roto por el golpe, porque se cayó de la azotea y se fracturó el cráneo. Esto rompe una arteria que va ahí entre el hueso, en el cráneo, y esta arteria lleva mucha sangre. Es una rama que viene casi directamente de la aorta, que es la arteria que sale del corazón. Así que este sangrado es profuso, es importante y a mucha presión. Lo que hicimos fue quitar primero el coágulo para disminuir la presión de la compresión sobre el cerebro, y después inmediatamente tienes que ir a tratar de coagular esa arteria, a localizarla primero. Y te decía, generalmente esa arteria la encuentras pegada a la dura madre, que es te decía, la cubierta del cerebro, pero a veces va entre el hueso. Entonces hay que también quitar un poquito de hueso del cráneo. Hay que utilizar unas fresas, como las fresas de los dentistas, para ir descubriendo dónde se encuentra la arteria en su sitio anatómico, y al localizarla, pues tratar de coagularla. A veces es imposible coagularla porque como va dentro del hueso, pues no podemos pinzarla o no podemos manipularla adecuadamente, y lo que se hace es taparla con algún objeto, con cera. Nosotros usamos cera quirúrgica, que es como la cera de las velas, solo que es un poco más suave, y la colocamos ahí en los agujeritos donde sangra el hueso, esa es cera para hueso. Y a veces con la cera es que se resuelve este problema, a veces no, a veces la misma presión, te decía, de la sangre, porque es una arteria que lleva mucha presión, no permite que incluso con la cera
sea suficiente, y entonces hay que hacer algunas otras maniobras para limitar ese sangrado. Son cirugías también muy estresantes porque mientras tú estás tratando de reparar la arteria o de coagularla, pues la arteria sigue sangrando y el campo quirúrgico, que es el sitio donde estamos trabajando, se llena de sangre y a veces no ves y necesitas que, hace rato lo mencionaste, al ayudante o lo de segundo ayudante te estén aspirando, te estén retrayendo un poquito las estructuras para que te puedas ver y trabajar. Entonces, sí es una labor compleja, es una labor de muchas manos y que a veces uno dice es una estructura pequeñita, ¿no? De milímetros, 2 milímetros, pero esa estructura pequeñita no es tan fácil manejarla. No, de hecho, porque es una estructura muy pequeña, lo hace más difícil, ¿no? Y más si una arteria está pegada al hueso, pues imagínate. Y luego que con la presión de la sangre, que es tanta que te destapa bueno, te llega a tirar la cera, pues a lo mejor hasta ya tienes que estar ahí, no sé si improvisando sea la palabra, pero sí obviamente estar buscando alternativas que no tenías en mente, ¿no? Un plan D. Entonces, son cuestiones bueno, pues sobre todo en niños, o sea, imagínate un niño. ¿Cuántos años tenía, me decías? 4 años, 4 años, pequeñita. o sea, 4 años, o sea, de 4 años, y súmale, por supuesto, a los padres, la presión, ¿no? O sea, y obviamente pues es un niño, o sea, siento que, obvio, sentimentalmente hablando, un niño es un poquito más complejo, no lo sé, ¿no? Pero sí, o sea, creo que la cuestión de que una estructura sea más pequeña, pues a veces sí es mucho más compleja. Y además cuando lo identifiques algo grande y lo digas a identificar, bueno, está bien, pero cuando es más pequeña, pues ahí sí les complica un poco más. Y esta niña, además del golpe en la cabeza, también tuvieron que usar o tuvieron apoyo de alguna otra especialidad. ¿Fue multidisciplinaria la cirugía? Por supuesto que es multidisciplinario desde el momento en el que la atiende urgencias, la atendemos nosotros, Ah, claro, sí, sí, pero sí, a ella en también quirófano. le tiene que ver, por supuesto, Ajá, un pediatra, ¿no? Un pediatra ok, durante la cirugía estaba ahí, ¿no? ajá, ok, ok. Permanentemente, porque, bueno, ellos requieren, ¿no? Los pediatras dicen mucho esta frase de que los niños no son adultos chiquitos, ¿no? Y eso es cierto, o sea, ellos Sí, sí, sí. tienen una fisiología distinta y requieren un tratamiento especializado para ellos, ¿no? Así que sí, efectivamente, nosotros no en el aspecto del trauma en general, en el cuerpo Ujú, no tuvo otra lesión y ok, no requirió afortunadamente de un traumatólogo, de un cirujano, ajá, ok. pero sí de un pediatra que estuviera ahí y de una anestesióloga pediatra, ¿no? Que ellos también hay una Ah, subespecialidad de claro. anestesiología que se dedica específicamente a niños. A niños. Sí, sí, sí. No, sí tienes razón. O sea, la multidisciplina es desde, como dices, de que lo recibe urgenciólogo. Pero sí, y con ella hubo algún problema, se llegó a salvar. ¿Cómo fue al final con ella? Sí, ese es uno de los casos de los que duelen, porque te decía, yo creo que sí te platiqué la vez pasada que a pesar de todos los esfuerzos que hicimos, Sí, pudimos cierto. limitar el sangrado, por supuesto, y como bien dices, a veces uno tiene que tener ahí algunos trucos, algo que vas improvisando, porque Sí, no puedes, a veces con lo que hay, con el material o con lo que está descrito incluso en la literatura, pues no es suficiente, las cosas no siempre vienen como en los libros. Y esto que hablas de la improvisación es importante porque a veces es necesario, por ejemplo, en estos casos de las arterias, eso está descrito por supuesto, pero lo que se hizo inicialmente en algún momento fue introducir un palito, un palillo estéril, por supuesto, en el agujero donde va la arteria, ¿no? Porque la cera, te decía, la presión la bota, la saca. Pero si tú introduces un palito, un palillo de madera estéril, pues a veces eso evita que siga sangrando y entonces ya te da un lugar, un espacio donde puedas adosar mucho mejor la cera para hueso y ponerle ahí algún tipo de pegamento quirúrgico, un sellante, y eso pues ayuda a que limites ya el sangrado, ¿no? En este caso así fue. Tuvimos que poner un pedacito de palillo quirúrgico, que son también específicos para eso, no es un palo que sacas de cualquier lado, eh, y se limitó el sangrado. Sin embargo, te decía yo, durante la cirugía la paciente estuvo sangrando evidentemente antes de la cirugía y su cerebro se lastimó mucho en el momento del trauma. Así que al nosotros terminar de disminuir el sangrado o al limitarlo por completo,
pues nos dimos a la tarea ya de cerrar rápido las estructuras, específicamente en estos casos, como el cerebro se inflama, se dematiza mucho, pues ya no se cierra por completo la dura madre, sino que ponemos un injerto para que haya cierta laxitud en los tejidos y el cerebro no se vuelva a comprimir. Como está inflamado, si yo lo cierro la dura madre como estaba, comprimo al cerebro. Así que lo que hago es poner un injerto, esto amplía el espacio donde está el cerebro y ya no se vuelve a colocar el hueso. El hueso se desecha o se puede incluso guardar en bancos para hueso. A veces todavía en algunos lugares se marsupializa, que esto significa que abres la piel del abdomen, en ese sitio se introduce el hueso y ahí se guarda durante un tiempo, con el objetivo de que el edema disminuya durante unas semanas. Después de unos meses se puede sacar el huesito que se guardó en la piel del abdomen o en el banco de hueso, y colocar nuevamente el hueso. Y si no, se desecha el hueso y después le puedes poner una placa de titanio generalmente, o hay algunos materiales como cementos quirúrgicos con los que se pueden construir también placas para disminuir o corregir ese defecto que se ha creado con la cirugía. Entonces a la niña lo que hicimos fue efectivamente poner el injerto de la dura madre y ya no recolocar el hueso para no aumentar nuevamente la presión del cráneo y cerrar la piel. Pero al momento de dar el último punto a la piel, te decía por todas estas, el daño que tuvo el cerebro durante el golpe, durante el trauma, y también por el sangrado que tuvo en la cirugía, bueno, pues la paciente lamentablemente falleció. En ese momento cayó en paro por supuesto, se iniciaron maniobras durante mucho tiempo para tratar de revertir este paro cardiorrespiratorio, pero desafortunadamente ya no fue posible revertirlo y la paciente falleció ahí en el quirófano después de haber terminado la cirugía. Y aquí es donde entra el pediatra, ¿no? Aquí es donde precisamente para eso está el pediatra ahí. Era un pediatra clínico, no era cirujano pediatra, era pediatra clínico, ¿verdad? Yo sí. Era clínico, sí, y por eso precisamente estaba el pediatra ahí para una situación así. Desafortunadamente, como dices, pues por la gravedad y porque, pues obviamente ya esto rebasó todo clase de intento de rehabilitar o de la terapéutica de la pacientita, pues bueno, lamentablemente falleció. Y aquí es donde, bueno, actúa el pediatra, actúa la anestesióloga pediatra y pues bueno, no alcanzó, ¿no? Desafortunadamente. Y lo que dices está bien interesante. Digo, nunca había escuchado, no me acuerdo de lo de la marsupialización que dices, de la pedacita del cráneo que lo guardas en el abdomen. Ahí está muy bien. La verdad es que a lo mejor lo vi y no recuerdo, pero no sabía que se podía hacer eso. Sí, lo que pasa es que ya no se hace mucho porque cuando se queda un buen tiempo el hueso guardado dentro de la piel, pues ocurren algunos procesos también sobre ese hueso, que es un objeto que está en un lugar donde Extraño. no debería estar, y se absorbe, puede perder cierto tamaño, ¿no? Y se adelgaza. Entonces, por eso es Ah, que ya no ok. se usa tanto, pero todavía hay muchos lugares y todavía está indicado, por supuesto, realizar este tipo de cirugías. Es una cirugía pequeñita, tú retiras el cráneo para hacer, cuando haces la descompresión arriba, y ese hueso lo guardas, lo lavas muy bien, le quitas los bordes, porque a veces con el corte quedan ahí algunos bordecitos filosos, se remodela y entonces se abre una incisión pequeña en el abdomen de unos cuantos centímetros, 4, 5 centímetros, 6, donde quepa el hueso, por supuesto, y ahí en el tejido debajo de la piel, ahí entre la grasita y la piel, se coloca el hueso como en una bolsita, porque se tiene que disecar esta bolsita, y después se cierra herméticamente también con una sutura, y ahí se queda. ¿No? Son cirugías pequeñitas, pues para nosotros realmente es algo básicamente técnicamente no representa mayor complejidad, pero son cirugías también que pueden evitarle al paciente en un futuro que requiera el uso de un material externo, como las placas de titanio o el cemento quirúrgico que te decía. Entonces, son cirugías que pueden permitir que en un futuro al paciente le pongamos una, una, pueden ayudarnos a que le pongamos el mismo hueso que hemos retirado, ¿no? Lo que usamos también, además de esta técnica para guardar el hueso y que podamos recolocárselo al paciente su propio hueso, pues Ujú. ahora está mucho más generalizado el uso de mallas de titanio, que son
maleables, son moldeables y podemos usar de diversos tamaños y nosotros durante la cirugía podemos cortarlas y seguir modelándolas para que también se adecue a la forma del cráneo del paciente. Entonces, son Ok. mallas más o menos resistentes. Por supuesto que si le das un golpe fuerte, estas mallas pueden deformarse, pero bueno, cumplen con su función primordial que es proteger al cerebro, evitar que la presión atmosférica ejerza algunos cambios también sobre el cerebro y bueno, eso preserva también la presión intracraneal. Hay otros materiales también, te decía un tipo de cemento que se llama metilmetacrilato, que también es un polímero que podemos moldear, ¿no? Le decimos como cemento porque justamente se prepara con un polvo y un líquido, se mezclan y se hace una masa muy moldeable que podemos también en el momento de la cirugía adecuar al tamaño del defecto óseo del paciente, lo vamos moldeando y después de un tiempo eso fragua y se hace muy duro, duro prácticamente como el hueso. Y después ya podemos fijarlo ahí con tornillos o con las suturas y pues el paciente queda no solamente desde el punto de vista estético simétrico y mucho mejor hablando de la vista, pues, sino también esto le permite al paciente protegerse, que esa es la función primordial de estas placas, proteger su cerebro y te decía que la presión atmosférica no ejerza cambios sobre el cerebro. Perfecto, no, pues sí, estaba bien interesante. Yo no sabía de este tema, está muy bien. Y bueno, pues ahora sí, regálanos uno más, un caso más que te haya a ti, pues no sé, marcado de alguna forma en tu vida profesional. Yo sé que son muchos, Casos de pero trauma hay muchos. sí, sí. Sí, yo te podría decir, ahora por ejemplo, hablar de un trauma raquimedular, ¿no? Ahora hemos hablado de trauma craneoencefálico, que es trauma de la cabeza y del cerebro, y ahora hablar de trauma raquimedular es el que se ocasiona en la columna. Este es un caso que recuerdo de una paciente que operé hace no mucho. Viajaba en automóvil en las fiestas decembrinas y lamentablemente sufre una volcadura. La paciente es eyectada, es decir, expulsada del vehículo a través de la ventana. Ella iba los asientos de atrás y durante la eyección ella cae al suelo inconsciente y bueno, es encontrada por los equipos de emergencia, así inconsciente la llevan a un hospital local. Esto fue en una carretera de la sierra de Tlaxcala, así que la llevan a un hospital local para darle los servicios de emergencia, perdón, la atención primaria de emergencia y bueno, por supuesto que un paciente inconsciente debe, te decía hace rato, debe de manejarse de una manera especial con un protocolo específico para proteger la vía aérea, que pueda respirar, que se mantenga su circulación, su presión arterial. Después de esto le hacen estudios. Sin embargo, por el sitio en el que estaba, que era un sitio alejado de ciudades grandes, pues no había la infraestructura adecuada para eh, darle un tratamiento especializado en ese momento. Claro, Así que en esta clínica donde se atendió, le dan el soporte inicial y tratan de trasladarla a algún otro sitio. Lamentablemente, como estaba inconsciente y como no había un especialista en trauma ni siquiera o en emergencias, pues no se hicieron los estudios adecuados, no se documentó específicamente si tenía alguna lesión en otros sitios, además de los que podían observar a simple vista. Así que durante se trató de localizar un sitio donde la podían trasladar y lo encontraron, pero hasta una semana después. ¿No? La paciente ya la habían progresado, es decir, habían podido despertarla, ya había retirado incluso la ventilación mecánica pero en ese momento en el que encontraron un lugar donde pudiese ser trasladada, que era ahí un lugar cercano, pues se dieron cuenta que la paciente no movía las piernas, ¿no? Entonces, al darse cuenta una semana después de que la paciente no movía las piernas, en ese momento me buscaron a mí porque algún familiar de la paciente tenía alguna referencia mía y me pidieron una valoración. Afortunadamente pues, ya la estaban trasladando en ese momento y decidieron entonces trasladarla hacia la Ciudad de México.
Yo la recibí en el hospital y efectivamente esto se llama paraplegia. La paciente que no, un paciente que no puede mover las piernas está parapléjico esto nos hace pensar que la paciente tiene una lesión en la médula, en cualquier sitio de la médula, específicamente por debajo del cuello, y porque la paciente no podía mover las manos, los brazos, y bueno, lo que hicimos fue solicitar algunos estudios de imagen y lamentablemente la paciente cuando hicimos estos estudios nos dimos cuenta que tenía una fractura de una vértebra torácica. La décima vértebra torácica se había fracturado y parte de esta vértebra, por la fractura, fragmentos del hueso se incrustaron en la médula espinal. Entonces, la lesión de la médula pues, fue una lesión completa, es decir, segmentaron la médula, la cortaron estos fragmentos óseos y por eso es que la paciente no podía mover las piernas, porque te decía yo que todas los circuitos o las fibras nerviosas que van del cerebro hacia las piernas pasan por la médula. Así que estas fibras se interrumpieron y la paciente pues ya no pudo mover las piernas. Lo que está indicado en un paciente que tiene un trauma raquimedular de este tipo es otorgarles el tratamiento quirúrgico, es decir, descomprimir la médula espinal en las primeras 24 horas, sobre todo porque si se da un tratamiento oportuno, y puedes lograr que estas lesiones no sean permanentes, ¿no? Si descomprimimos la médula, a veces, digo, en este caso había fragmentos dentro de la médula, pero a veces cuando la médula no está seccionada, cuando hay solamente compresión o algunas otras lesiones que no ocasionan una lesión permanente, si uno la descomprime de manera rápida y adecuada, pues el paciente puede tener un mejor pronóstico funcional. Me refiero a que pueda mover las piernas en un futuro. Sí se hace en las primeras horas. Hay algunos discusiones ahí todavía en cuanto al tiempo, ¿no? De cuál es el mejor tiempo, pero en este momento se tiene estipulado que lo mejor es descomprimirlo dentro de las primeras 24 horas. Lamentablemente, nuestra paciente ya había pasado una semana y, bueno, cualquier intento de cirugía era infructuoso. De cualquier Claro. manera, como tenía una fractura torácica, estos pacientes además están inestables, me refiero desde el punto de vista de la biomecánica de la columna. Entonces son pacientes que no se pueden movilizar adecuadamente porque la columna se puede seguir fracturando, se puede seguir moviendo y esto condicionar lesiones mucho más extensas. Así que lo que hay que hacer en estos casos es fijar la columna, se ponen tornillos por arriba y por abajo de la fractura y estos tornillos que van en las vértebras se unen por medio de unas barras de metal, que eso generalmente también son de titanio, y eso otorga la estabilidad a la columna. Esto se hace con el objetivo de, te decía, manipular al paciente, poderlo movilizar. Y bueno, desafortunadamente estos ya son secuelas permanentes. La paciente que no puede mover las piernas no las va a poder mover en toda su vida, pero sí podemos ayudarle con esta cirugía de estabilizar la columna a que se le pueda dar una terapia de rehabilitación, sobre todo para evitar también complicaciones a largo plazo, como la aparición de escaras o las lesiones osteomusculares, ¿no? Por la inmovilidad. Así que se realiza una cirugía para estabilizar la columna. Por supuesto que también se descomprime. Aunque ya tenga pocas ventajas, poco éxito en cuanto al aspecto funcional del movimiento, y bueno, esta cirugía le permite a la paciente ser movilizada y recibir atención. Después la paciente afortunadamente pudo llevar una vida más o menos normal dentro de esta circunstancia de pérdida de la movilidad. La paciente era maestra, así que pues pudo dar clases y pudo volver a sus actividades cotidianas. Sí, ¿no? Ahora sí que el impacto es distinto porque si, por ejemplo, era una persona de alto rendimiento en cuanto a deporte, pues imagínate, ¿no? O sea, digo, no estoy diciendo que, pues qué bueno, o sea, no pasa nada, no, obviamente no, pero obviamente para cuestiones laborales, para cuestiones de actividad,
pues afortunadamente tenía una actividad que no requería tanto, pues vaya, este tipo de, o que más bien que no le pegó tanto en cuanto a su labor normal. Porque como te decía, luego pasa, ¿no? Que era un deportista de alto rendimiento y dices, chin, o sea, no solamente va a tener el problema de obviamente de salud, sino también va a tener un problema a lo mejor económico, porque ya no va a poder ingresar, no sé, o sea, son muchas cuestiones que pues uno como médico, bueno, pues obviamente valoras, ¿no? En este caso tú, pero por supuesto sigue lo demás, que pues por supuesto que no está en tus manos, ¿no? Como médico. Pero sí son distintos impactos y pues lamentablemente, como dices, eran 24 horas, a lo mejor, no sé, a lo mejor una de esas que te gustan 34 horas y pues a lo mejor hubieran podido ahí intervenir un poco y a lo mejor salvar esta parte de, o hacerlo reversible y que la paciente camine. Digo, no sé, hablo desde la ignorancia, ¿no? A lo mejor si tuvieran tenido 30 horas, decir, bueno, son 6 horas más, pues métela. O sea, vamos a ver qué podemos hacer, pero pues con una semana más, pues vas a meter más riesgo al paciente sin ninguna necesidad, ¿no? Sí, fíjate que esto que mencionas es importante. Yo siempre le digo a mis pacientes y a sus familiares que cada cuerpo reacciona distinto a las enfermedades, a los medicamentos, a los tratamientos, a las cirugías incluso. Entonces, sí, nuestra especialidad se trata mucho con cosas muy graves, con enfermedades eh, te decía en el capítulo pasado, enfermedades devastadoras. Pero bueno, nuestra especialidad no tendría sentido si nos dejamos llevar por este aspecto de que son enfermedades gravísimas. Y bueno, si como es muy grave no le vamos a dar tratamiento. No, la verdad es que siempre hay algo que hacer, ¿no? Siempre hay que intentarlo. Por supuesto que conocemos bien los pronósticos y las estadísticas, pero bueno, desde el punto de vista, lo que acabas de mencionar, desde el punto de vista médico, pues nosotros no nada más nos dedicamos a atender una patología, una enfermedad, sino que nos dedicamos a atender pacientes y los pacientes tienen familia y los pacientes tienen trabajo y tienen sueños y tienen necesidades propias, planes, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta todo esto a la hora de atender un paciente, sobre todo con estas enfermedades que son agobiantes no solo para el paciente, sino también para la familia. Y sí es importante determinar siempre que la necesidad de los tratamientos no solamente está adecuada a las estadísticas, sino al paciente en sí, ¿no? Nosotros tenemos que llevar los tratamientos encaminados siempre hacia el paciente y su entorno. Sí, 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 eso, por eso los tratamientos, bueno, los casos son muy individualizados, ¿no? La verdad es que a veces, incluso hasta recetando un medicamento, dices, tú en la historia clínica te das cuenta, si es un señor que viene de la sierra, pues no le vas a tratar de recetar un medicamento que sea muy caro, ¿no? A lo mejor si tú ves que el paciente, digo, no es la sierra, pero es un paciente que a lo mejor conoces de hace tiempo atrás, ya tiene 3 consultas pagando 2,000 pesos de consulta sin ningún problema, pues a lo mejor ahí sí puedes considerar al paciente que, pues al menos a mí con esto me hace notar que no está tan mal económicamente y que puede pagar un medicamento mucho más caro, entonces ya le puedes estar otro medicamento. O sea, ese tipo de cosas son los que el médico también tiene que ver. O sea, no nada más es como, cúrate, yo te receté el medicamento, está caro, pues es tu problema. O sea, no es así. O sea, sí tienes que ver como esto. Y obviamente el nivel de impacto, ¿no? A lo mejor, como dices, si hubiera sido una deportista de alto rendimiento, digo, no sé ahí si la decisión hubiera cambiado de aunque haya pasado una semana meterla. A lo mejor ya no. O a lo mejor de plano ya no, o a lo mejor sí, y decir, bueno, pues es que de esto depende o sea, si no se cura, no sé qué va a hacer de su vida. A lo mejor hubieran decidido meterla, no lo sé, con una semana. Yo lo veo difícil, ¿no? No sé, desde mi ignorancia. Pero obviamente pues era maestra y a lo mejor dices, bueno, al menos en este caso pues va a poder seguir laborando, ¿no? No tenemos como mucho que hacer ya, pero va a seguir trabajando, va a seguir haciendo sus cosas. A lo mejor obviamente ya van a tener que buscar otras alternativas pues hay que llevarla a nosotros, ya no va a poder manejar, ya, no sé, otras cosas, aspectos que son ya muy detalladas, ¿no? Pero sí como médico tienes que ver todo eso, o sea, tienes que ver nivel socioeconómico, tienes que ver dónde vive, no por nada no están ahí los antecedentes patológicos, no patológicos, o sea, todo esto el médico lo tiene que ver y con base a eso tiene que llevar su terapéutica,
sus medidas preventivas también, ¿no? Si tú ves que un paciente te llega porque le duele la cabeza y lo ves obeso, pues también le tienes que decir que baje de peso, no nada más porque le duele la cabeza, no, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer esto. Y si tú detectas alguna cuestión, no sé, cardíaca, ¿no? Que aunque aún siendo neurocirujano, pero pues, no sé, revisándolo o algo, ves que hay algo mal, ¿sabe qué? Le doy su referencia a cardio porque noté que hay algo ahí. Escucho un soplo, porque solamente no son expertos en cardio, ¿no? Pero yo escucho algo que está mal y es importante porque pesas tanto, porque escuché esto y veo tu corazón así, o sea, todo eso tiene que ver un médico. Entonces, no porque seas neurocirujano, no porque seas médico general, no porque seas médico, no sé, pediatra, nada más tienes que ver toda esa parte integral y pues también estos detalles de la economía, ¿no? Sí, suena fuerte porque uno diría, ¿cómo a un paciente que no tiene tantos recursos, no le vas a ofrecer un tratamiento? Tal vez se lo ofreces, pero siempre tienes que buscar una alternativa, porque Ujú. aunque sea el tratamiento, el mejor tratamiento en ese momento para ese paciente, si tú se lo indicas y el paciente no tiene cómo solventarlo, pues no lo va a tomar y al Sí. contrario le va a ir peor. ¿No? Ujú. Entonces sí es cierto que hay que buscar alternativas en la dieta, ¿no? Por ejemplo, yo conozco médicos también que hablan específicamente de eso, a ver si a una persona que se ha dedicado toda su vida a comer mal, que come mal porque tiene la necesidad por el trabajo, porque no le alcanzan los recursos, Ujú. eh, pues a ver, ponle una dieta establecida, estricta, ¿no? De tantos alimentos y tantas veces, con tanta calidad, tanta cantidad. A veces es difícil. Sí hay que adecuarse mucho a las necesidades de los pacientes, a su propia vida, y bien lo dices, los antecedentes son importantísimos, por eso es que lo hacemos todos los días con todos los pacientes, ¿no? Hace rato justamente acabo de dar de alta a una paciente que tuvo un accidente automovilístico hace unos meses y justamente hicimos eso, una descompresión del cráneo para liberar la presión del cerebro y después de un tiempo, ahora, el día de antier, le hicimos la plastía craneal, se la hicimos con una malla de titanio. eh, y hoy se fue de alta, pero específicamente pues, quedó con algunas secuelas y su nivel socioeconómico no es alto. Entonces, sí hay que tomar mucho en cuenta a ver cómo la vamos a rehabilitar, cuántas veces va a venir, porque además no tiene cómo movilizarse, ¿no? ¿Qué interconsultas requiere? Pues foniatría, otorrinolaringología, porque tiene traqueostomía, rehabilitación, por supuesto, la ve el cardiólogo también. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, cuántas veces va a venir, si podemos juntar todas esas citas en una sola para que no tenga que estar pagando ambulancias y estar pagando transportes, los medicamentos que va a requerir, cuál podemos suspender ahora, cuál no, cuáles podemos combinar, ¿no? Entonces, Sí, sí sí, sí. son aspectos bien importantes y son pacientes súper complejos, ¿no? No todos los pacientes con trauma, aunque sean jóvenes y sanos, tienen las mismas características y algunos sí requieren tratamientos largos y combinados, Así es. multidisciplinarios bueno, todo esto cuesta y también representa para los pacientes una carga, ¿no? Sí, no, totalmente. Sí, yo creo que sí, el médico tiene que ser como, y precisamente también muy culto. O sea, a veces creo que también se tiene que intervenir con otro tipo de áreas que no es la médica y a veces pues tenemos que intervenir en ese tipo de situaciones y yo creo que en este caso que tú mencionas pues a veces podría parecer como muy engorroso, ¿no? Decir, es que aparte de estudiar farma, tengo que estudiar más todavía porque tengo que tener como varias alternativas para obviamente ciertos pacientes. Pues sí, o sea, la verdad es que si tú quieres que un paciente se cure, tienes que adecuarte a eso. Y porque si un paciente de nivel socioeconómico bajo, pues no te va a poder comprar un medicamento de 2,000 pesos. O sea, tienes que ver de qué manera. Y a lo mejor, como dices, y es que, ¿qué cree, doctor? Pues es que también tomo para la presión, también tomo para la diabetes, también tomo para esto, y ahora de esto, pues voy a tener que suspender porque ya no me alcanza, ¿no? Entonces ahí ver el costo-beneficio. O sea, son muchas cosas que tienes que cómo manejar. Obviamente lo ideal es que siga con todos los tratamientos, pero si de verdad no hay de otra, o sea, ¿qué haces? ¿No? A lo mejor verlo, o sea, verlo de manera con su otro médico o con el internista, digo, no sé, o sea, son muchas cosas que a veces es bien complicado, pero que a lo mejor es necesario.
Pero pues bueno, lamentablemente con de estas tres casos que tuviste, pues no, no, era niña. La niña de 4 años fue la que falleció, pero en sí son casos que sí son bien complicados y que a pesar de que tengas toda la experiencia del mundo, el momento es de mucha adrenalina y a veces hasta, bueno, obviamente el margen de error es mucho menor porque ya tienes mucha experiencia, pero pues puede existir, ¿no? A veces que tengas algún errorcillo o algo, no solo tú, sino tus otros colegas. Pero bueno, para eso creo que, por eso creo que es de admirarse, porque ustedes son humanos, como todos, también se cansan, también tienen hambre, también esto, y a lo mejor si tenías hambre en ese momento se te quita, como dices, ¿no? Al momento de la cirugía, se va el hambre y se va la sed y se va el cansancio y se va incluso hasta tus propias preocupaciones y deudas y todo lo que tengas, por obviamente darle lo mejor al paciente en ese momento y darle lo mejor de ti al paciente en ese momento. En ese momento tu paciente es la prioridad, o sea, no hay más, se acabó. Entonces, por eso creo que es un trabajo arduo bueno, no solo tuya, digo, tuya y de todos los otros colegas que la verdad mis respetos y que pues siempre lo diré, ¿no? La cuestión quirúrgica es más, bueno, siento que es más compleja, es bonita, es más como lo clínico, pero tiene ese plus de adrenalina, de obviamente de no tener el control total de ti, porque pues, depende, tu tiempo depende de cómo esté el paciente, tu tiempo depende de muchas otras cosas y que pues obviamente pues no eres, ahora sí que no eres de ti, no, no te perteneces, ya perteneces precisamente a los pacientes 100%, ¿no? Sí, eso que comentas, fíjate que me hizo recordar, mi papá es un futbolista de toda la vida y cuando él me enseñó a jugar fútbol de niño me decía esta frase, cabeza fría y pies calientes, ¿no? Y eso ha repercutido hasta mi práctica actual. La verdad es que yo sí, en esos momentos que son estresantes y que son eh, eh, muy volátiles en cuanto a muchas cosas, sí tienes que mantener la cabeza fría, bueno, en este caso son las manos, ¿no? Quirúrgico, las manos calientes, pero cabeza fría para que cometas ningún error si es posible. Como bien lo dice, somos humanos y la posibilidad de que haya errores existe, pero yo también algo que le transmito a los residentes, a los estudiantes, incluso a los pacientes, ¿no? Siempre les digo, el andar con prisas, el hacer todo rápido, nos lleva a cometer errores. Entonces tenemos que siempre tomar en cuenta todos los aspectos posibles para disminuir en la medida de lo posible esa cantidad de errores al mínimo o a cero. Y bueno, es cierto, en esos momentos de tanto estrés tienes que mantenerte tranquilo y ser tú el que guía al equipo y el que les transmita también esa seguridad y esa tranquilidad para que todo se lleve de la mejor manera y las cosas vayan bien, ¿no? Sí, no, y aparte, como tú en tu caso ya a estas alturas, imagínate que tus residentes te vieran nervioso, te vieran no saber qué hacer. No, pues imagínate, si el mero mero no sabe, imagínate nosotros, ¿no? No, pero pues no, en tu caso pues ya tienes experiencia y tienes esto, pero como dices, no exento a más errores o a otros errores, ¿no? Pero al menos pues tienes esa gran experiencia y el margen de error pues es mínimo, ¿no? O al menos eso pareciera. No, pues la verdad es que me parece muy interesante. Digo, hasta yo aprendí cosas nuevas con esto de la marsupialización y otras cosas. De verdad te agradezco mucho que nos hayas compartido estas experiencias. Y pues al menos yo, digo, no sé los que nos escuchan, pero yo me iba imaginando todo, ¿no? Digo, obviamente yo tengo un poco más de noción porque sé cómo es un poco, pero a lo mejor la gente también, la gente tiene en distintas cabezas se imaginaron cómo era la situación y a lo mejor hay gente que nos escucha y tuvo algún accidente, ¿no? Y lo recuerda, no sé, son muchas cosas que nos sirven estas pláticas para que valoremos también lo que creo que tenemos, que es la salud, ¿no? Y que nos cuidemos el doble, el triple, porque no sabemos si al ratito nos va a pasar algo mañana, no lo sé, o sea, es ser lo más preventivos posibles y que valoremos mucho pues el que podamos caminar, el que podamos ver, el que podamos sentir, el que podamos esto, porque pues mañana no sabemos qué va a pasar, ¿no? Ese es como mi consejo y pues valorar más lo que tenemos. Sí, eso es cierto. La verdad es que a veces los accidentes no los podemos evitar porque no todo depende de nosotros. A Ujú. veces hay cosas externas que ocasionan estos fenómenos, pero sí Así es. podemos evitar los factores de riesgo, ¿no? Sí podemos
evitar acudir a lugares peligrosos, si podemos evitar manejar bajo el influjo del alcohol, si podemos Así es, evitar otras patologías o por lo menos controlar nuestra salud, nuestros hábitos higiénicos, dietéticos, deportivos, ¿no? Eso sí se puede mejorar así es. y bueno, si en algún momento sucede alguno de estos fenómenos desafortunados, bueno, que nuestro cuerpo, no solo nosotros, sino nuestro cuerpo también esté preparado para soportar algo así, ¿no? Y Y pues no, la verdad es que no, no me agradezcas, yo estoy encantado, a mí me fascina platicar de estos temas y más contigo que tenemos una buena amistad y ya sabes que siempre estoy a tus órdenes. muchas gracias, Gus, la verdad, muchas gracias. Y pues no sé si ya es tiempo de que descanses. Si no, bueno, pues a darle. Y si sí a descansar, pues descansa, aprovecha el sábado pues ya porque ayer estuvo pesado y me imagino que la semana pues no hay ni un día que a lo mejor pueda decir está tranquilo porque siempre hay cosas que hacer y más en tu disciplina. Y entonces de verdad te agradezco el tiempo, te agradezco mucho tu accesibilidad y por supuesto que eres parte de este espacio. Y en serio, cuando tú quieras platicar de algo, quieras alguna propuesta, pues estamos abiertos porque a la gente le gusta mucho, ¿eh? La verdad, la cuestión de cáncer, la cuestión de las cirugías, este tipo de pláticas, a la gente les atrae mucho y eso se ve en la estadística. Entonces, y más creo que con una moraleja, ¿no? Parece fábula, pero sí, o sea, de verdad es que no sabemos en qué momento. Cuiden a sus hijos, o sea, estén todo el tiempo con ellos, porque con esta niña de 4 años, híjole, no, digo, obviamente no juzgo a los padres porque en cualquier momento nos puede pasar a cualquiera. Yo tengo un niño de 3 años y sí, es verdad, hay que estar súper al tiro con ellos porque se van, se escalan, se suben, se van por la ventana. No, 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 o sea, son niños finalmente y así son, por eso hay que tener mucho cuidado con ellos y de verdad valórenlos también, crecen rápido y son muchas cosas que con esto yo me llevo, son muchas cuestiones sentimentales también y que creo que sí cuiden mucho a sus niños, cuídense ustedes y para poder soportar este tipo de impactos que son los accidentes, hagan ejercicio para poder formar músculo, el hueso se haga más fuerte, el músculo se haga más fuerte y a lo mejor digo, a lo mejor no es suficiente, pero al menos el impacto sí puede hacer una gran diferencia, una pequeña diferencia eso. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar aquí, Doc, muchas gracias a ustedes por escucharnos y pues nada, que tengan una excelente tarde y pues nada, que tengan un gran fin de semana. Hasta pronto. Gracias, saludos a todos, saludos, Gracias. Ander.